Para las personas que no nos conocen, mi nombre es María Novakovsky, soy presidente de una agrupación autárquica sin fines de lucro, que no tiene fines políticos, que se llama Mujeres Liberales Argentinas. Nosotros estamos dedicadas a promover las ideas liberales en todo el territorio de la República Argentina, como así también hoy en el exterior. Disponemos de una representante nuestro, la licenciada Karin Heidbaum, que está en Viena, como así también alrededor de 300 personas, entre hombres y mujeres, que militan y conforman parte de este espacio promoviendo las plataformas de sus respectivos partidos o espacios de construcción, como así también de eventos, de artículos y demás entrevistas que hacen el objetivo del grupo. En el día de hoy vamos a tener a 3 personalidades. El primero que va a disertar es el ingeniero Álvaro Luis Alzogaray, luego el licenciado en Ciencias Económicas Adolfo Storni, y por último el licenciado en Ciencias Económicas también, Nicolás Torre, de la provincia de Córdoba. Los 3 van a tratar el tema liberalismo, pero abordándolo desde distintos ángulos. Espero que disfruten este encuentro. Una vez que ellos terminen con sus alocuciones, comenzaremos con el espacio de preguntas y respuestas. Desde ya, muchísimas gracias por participar de nuestro espacio. Todo tuyo, Mariana. Buenas noches. Es una grata sorpresa ver tantas personas que están interesadas en ingresar a nuestro debate. Así que, si me tienen un poquito de paciencia, aquí estoy habilitando el ingreso, y también les solicito, por favor, si me colaboran, a silenciar sus micrófonos a medida que van ingresando, porque si no, nos estamos interrumpiendo. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Mariana Jaldo, soy participante, vicepresidenta del Grupo de Mujeres Liberales Argentinas. Tal como dijo María, nosotros compartimos de manera frecuente, invitamos a divulgar y a debatir las ideas relacionadas con el liberalismo de distintos partidos y referentes de distintos lugares. En esta oportunidad, en este día tan emotivo, especial, 25 de mayo, vamos a compartir la entrevista con el ingeniero Álvaro Alzogaray. Él es ingeniero industrial, consultor empresario en proyectos de inversión económica. En política ha participado del desarrollo de Nueva Fuerza en 1973 y la Unión de Centro Democrático en 1982, ambos de extracción liberal y ejerciendo los más altos cargos directivos. Vicepresidente y director general del Instituto de Economía Social de Mercado, una asociación civil dedicada a estudiar, elaborar y difundir políticas públicas basadas en las ideas fundamentales de la libertad, la competencia y la propiedad privada. Con nosotros también está Adolfo Storni, tiene 53 años. Esperen un momento, tengo que silenciar, disculpen. Adolfo tiene 53 años, 3 hijos, es de origen santafesino, pero fue educado en Buenos Aires, donde vive desde hace 40 años. Es licenciado en Economía y tiene un MBA, trabaja en la industria alimenticia y la agroindustria desde hace 30 años.
Trabajó para empresas líderes como Cargill, Arcol, San Miguel, Expofrut e Ingenios Río Grande. Actualmente trabaja para empresas frutícolas e agroindustriales de Argentina y Uruguay. Tiene una vasta experiencia en la comercialización internacional y una activa participación en distintas instituciones de la producción. También es un historiador aficionado. Y además nos acompaña Nicolás Torre. Él tiene 38 años, es licenciado en Economía, docente de la Universidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad Católica de Córdoba. También es investigador de IREAL. Nació y cursó sus estudios secundarios en Las Perdices, que es un pequeño pueblo entre Villa María y Córdoba. Su pasión por las ideas liberales surge luego de estudiar el cristianismo y otras religiones no cristianas. Con sus alumnos universitarios intenta trabajar la economía especialmente desde los aspectos solidarios. Bueno, ellos es un poco de lo que son los referentes que hoy nos acompañan. Bienvenidos a todos los que están ingresando. Y vamos a comenzar, para ordenarnos un poco, les cuento que vamos a conversar 15 minutos con cada uno de los participantes, ¿sí? Primero va a hablar Álvaro, luego va a estar Adolfo y luego va a estar Nicolás. Nuevamente les solicito por favor que cierren los micrófonos a aquellos que no van a estar hablando, ¿sí? Bueno. Mi primera pregunta es para Álvaro. Álvaro, ¿me escuchás? Sí, Mariana, te escucho bien. Bueno, muchas gracias. Mira, hoy nos encontramos con Álvaro aquí en el obelisco, celebrando y también defendiendo nuestras ideas, nuestro derecho a la libertad, que por suerte hemos podido trasladar hasta ahí, luego de atravesar distintos controles adentro de la ciudad y entre ciudades. Afortunadamente nos pudimos encontrar ahí con Álvaro y muchas personas que estuvieron festejando el 25 de mayo. Y mientras estábamos ahí, se me dio y se me ocurrió, y en esta oportunidad te la comparto y te pregunto, si nos podés contar cómo tu padre toma contacto con las ideas liberales y cómo pensó la UCD. Bueno, tengo que hacer un poquito de historia. Mi padre en realidad no viene del sector político, cuando empieza, sino viene del sector empresario, y antes del militar. Mi padre fue militar hasta el grado de capitán, militar, y también estuvo en la Fuerza Aérea, porque en esos años se había fundado la Fuerza Aérea y necesitaban oficiales para arrancar, ¿no es cierto? Bueno, estuvo hasta los 33 años, bueno, fue subteniente, teniente, etcétera, llegó al grado de capitán, ahí se retira. Entre paréntesis, vamos a pasar un poquito de propaganda de mi padre en el momento que estuvo en el colegio militar y que siguió esos años la carrera, pero sobre todo el colegio militar obtuvo las más altas calificaciones que todavía no fueron alcanzadas, digamos. Y la primera vez, y creo que la única vez que se le dio a un cadete que pasaba segundo año la bandera de Argentina. Así que ahí está, digamos, algo que estábamos todos orgullosos cuando éramos chicos con esos cuentos. Bueno, se retira de la carrera militar y empieza a actuar en la vida empresaria. Primero con una pequeña fábrica de aceite, justamente en Esperanza, Adolfo, con una gente amiga, y entonces una pequeña fábrica de aceite que se llamaba Molinos Esperanza. Y después, cuando fue creciendo, la trasladaron a la provincia de Buenos Aires, y finalmente sobre el Paraná, con gran visión, al norte de Rosario, en San Lorenzo. Ahí justamente hoy donde se concentra lo más importante de la producción agrícola, y sobre todo de aceite para exportación, ¿no es cierto? Rosario, toda esa zona. Y bueno, esa fue la actividad empresaria que tenía mi padre. Ahora, durante la época de Perón, ya vio que
que el empresario estaba muy complicado con una cantidad de cosas, regulaciones, precios, tipo de cambio, todas esas cosas que sabemos que el dirigismo es experto, ¿no es cierto? Y entonces dijo, esto no puede ser, tenemos que tener libertad de acción. Y empezó a estudiar economía, es un autodidacta, llamémosle así, de economía, porque estudiaba a fondo todo y tener contacto con gente, y empezó a estudiar los sistemas que habían funcionado en el mundo y que los habían llevado a estar en la posición que estaban, ¿no? Estados Unidos, Nueva Zelanda. Y se preguntaba, como se preguntó todo el mundo, cómo Argentina, habiendo estado en los primeros puestos a nivel mundial, con cualquier parámetro que se tomara, ahora estaba ya en posiciones muy atrasadas, ¿no? Y eso era porque Perón había cambiado fundamentalmente el sistema que había regido. En realidad había empezado antes la caída, ¿no? Pero Perón le pegó un golpe de gracia al sistema económico social, lo transforma en un régimen dirigista, estatista. Acuérdense que Perón estatizaba todo lo que era importante, energía, transporte y comunicaciones. A mi padre le expropió una propia empresa que había fundado, que se llamaba Sonda, y que era una empresa aerocomercial. Entonces se empezó a interesar por los problemas del país y sobre todo por la economía del país. Ahí, en ese momento, en el año 48, creo sí, que él se retira, empieza a leer libros de economía y lee un libro que acá, por supuesto, los economistas deben conocer muy bien, que tuvo una enorme influencia en la guerra, que se llama Camino de Servidumbre, de Friedrich Hayek, que con posterioridad, que Friedrich Hayek fue un premio Nobel de Economía. Entonces, eso lo deslumbró y dijo, esto es lo que tenemos que hacer en Argentina, ir hacia un sistema socioeconómico bajo las reglas de la libertad económica, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y el derecho de propiedad y todo lo que Hayek escribe en ese libro, que no solo influyó, bueno, en este caso sobre el país, sino sobre líderes europeos de la posguerra. Viene la caída de Perón, mi padre es llamado a ser ministro de Industria del general Aramburu, del gobierno de facto que había caído Perón, y ahí empieza a proponer como miembro del gabinete el cambio del sistema socioeconómico que Perón había implantado. Que en realidad tenía aristas fascistas también. Acuérdense que Perón había venido de Europa como agregado militar y trajo ideas mussolinianas, fascistas, y las aplicaba bastante bien acá, ¿no? Y entonces se propone al gobierno de la Revolución Libertadora, el cambio del sistema. La base de la argumentación de él decía, la caída de Perón está perfecta, pero ya que estamos, hagamos el cambio de sistema. 49, que tenía otras características contrarias al derecho y a todo lo que sea. Aramburu y el gabinete dicen, no hay que hacer esto porque en realidad somos un gobierno de transición para llamar a elecciones, y entonces, bueno, el padre renuncia ahí. Además le consultó a una llamada Junta Consultiva Nacional, que estaban todos los partidos no peronistas en ese momento, para orientar un poquito qué tenía que hacer. Y cuando el padre habla siendo ministro, con la Junta Consultiva Nacional, había radicales, había socialistas, comunistas había, ¿eh? Y la Junta Consultiva no quiso saber nada de cambio de eso, así que se renuncia, y ahí empieza digamos, la lucha política que hace mi padre. Un pequeño partido político que se llamaba el Partido Cívico Independiente, que tuvo mucha importancia, no electoralmente, porque
recién se creaba el Partido Cívico Independiente, hubo una elección que era para reformar la Constitución, para la constituyente, así todo hubo creo que 1 o 2 constituyentes, pero tuvo mucha importancia por la penetración de las ideas que la sociedad en ese momento tenía. Por supuesto, era rechazado por todo el arco político. Mi padre proponía la propiedad privada, por ejemplo, para explotar el petróleo, ¿no? Y llame a contratos, etcétera, y bueno, no, le decían que era vendido al oro extranjero, era una cosa espantosa. Le llamaban ESO Garay, porque suponía que tenía participación accionaria con la ESO. Mi padre se reía y bueno, con que me den el 0,01 de la ESO estaría muy bien. Pero evidentemente había que romper un frente ideológico tremendo en ese momento. Imagínense que Perón pone el su sello populista, demagógico y estatista, y bueno, después siguió todo eso, aún después de la caída de Perón, hasta que hay un intento en la época de Frondizi, que mi padre llamado como ministro de Economía, donde ya fue ahí para aplicar las ideas de la economía social de mercado, como él llamaba, y empezó a defender, porque él tomaba como ejemplo lo que había ocurrido en Alemania después de la guerra. Ustedes deben recordar que de repente un señor que se llama Ludwig Erhard, ¿no es cierto?, hizo un cambio sustancial a partir del 48 con una reforma monetaria y liberando todos los precios y liberando todo de controles, y consiguió en muy poco tiempo lo que la gente después conoció como el llamado milagro alemán. Que mi padre se cansó de decir que no era ningún milagro, sino que era la aplicación de las ideas correctas en la práctica para un país. Y entonces él tomó esa bandera aquí en Argentina del liberalismo, con la versión alemana que se había visto que había tenido un éxito muy grande en la práctica, y empezó a batallar por el liberalismo. Y a partir de ese partido empezó a crecer. Después, cuando está en la época de Frondizi, el partido ya queda a un costado, y después, bueno, sigue la lucha individual, arma otro partido político, ese que decían recién Nueva Fuerza. Era un momento dificilísimo porque estábamos hablando del año 73, y en el 73 el país estaba muy, muy complicado entre la inflación y además estaba la vuelta de Perón, porque políticamente Argentina estuvo durante las últimas décadas, bueno, durante las primeras décadas después de su caída, condicionado por la presencia de Perón. Había peronismo y antiperonismo, peronismo y antiperonismo, y no se discutían las ideas de los partidos políticos que podían llevar adelante. Había que ser peronista o antiperonista. Normalmente el antiperonismo lo capitalizaba la Unión Cívica Radical, primero la Unión Cívica Radical del Pueblo y después Unión Cívica Radical, que en política era, digamos, respetaba las libertades, las instituciones, pero en economía, que era el problema fundamental en ese momento, era tan estatista y tan dirigista como el peronismo. YPF tenía que ser una especie de bandera nacional, ahora parece que vuelve a serlo. Aerolíneas Argentinas tenía que ser la línea de bandera, y todas esas empresas monopólicas, en fin. El radicalismo nunca representó un cambio en lo económico. Bueno, así siguió hasta que se hace el UCD, y ya cayendo en tu pregunta, en 1982, después de salir de la intervención militar, después que perdimos las Malvinas, el gobierno militar abre a la acción política electoral, y entonces los partidos vuelven a reorganizarse, y mi padre funda la Unión del Centro Democrático para jugar en el terreno que tenía que jugar las ideas, a través de la democracia y los partidos políticos, llevar adelante estas ideas. Los partidos más importantes, peronismo y radicalismo, no representaban la idea liberal, y mi padre, con el partido, con el Centro Democrático, sí la representaba. Quería estar en el escenario y en la discusión de las ideas. La UCD, para hacerla corta y no cortar tiempo a los demás, tiene en el año 82, sí, 83,
un resultado más o menos razonable, aunque no suficiente, pero sin embargo pudo poner 2 diputados de la Nación al Congreso. Y también ahí se discutió muchísimo porque siempre estamos en la alternancia, en las alternativas, peronismo, no peronismo, bueno, se discutió bastante eso. De todas maneras, la idea liberal entra al Congreso, también entró el doctor Ricardo Balestra, que venía de Corrientes, del Partido Liberal de Corrientes, y el Congreso llegó a tener 3 liberales. Y a partir de ahí, haciendo pie en el Congreso, que se pudo exponer mejor a la sociedad argentina, claro, eran los únicos que luchaban contra los peronistas y radicales socialistas que estaban ahí. Entonces tenían cierto acceso a la opinión pública porque eran avis. Y bueno, empezó a crecer la Unión del Centro Democrático. Cada 2 años que se duplicaban los votos, hasta que en 1989, cuando tenemos la crisis, al final que teníamos la hiperinflación, acuérdense, la hiperinflación tenía una proyección del 3000%, y bueno, hay elecciones, gana el doctor Menem, que en ese momento nos asustamos todos, porque teníamos hiperinflación, y venía un señor de La Rioja, con patillas, parecía Facundo Quiroga, y no tenía programas, y solo decía, síganme, un salariazo en plena hiperinflación prometía. Y no lo voy a defraudar, no era un programa serio para un país que necesitaba salir de... Bueno, pero gana el doctor Menem, gana el peronismo, y después todos sabemos, nos da la sorpresa de que estaba incubando un cambio sustancial orientado justamente hacia políticas liberales o semiliberales, pero saliendo de lo que era la tradición del peronismo. Así que, bueno, es un poquito la historia. Ahí fue cuando mi padre empieza a apoyar políticamente el cambio y la transformación, aunque era de otro partido político, pero estaba obligado a hacerlo porque era lo que durante 40 años había defendido. Así que, y además Menem decía que iba a aplicar la economía no social de mercado porque estaba muy asociada a la figura de mi padre, pero sí la economía popular de mercado, y efectivamente empezó a hacer la transformación, a acordarse de las privatizaciones, la regulación económica, toda una serie de cuestiones que nos insertó de vuelta en el mundo. Después, acá hay economistas, se podrá discutir o no, por qué fracasa un poco finalmente la situación, caemos en la recesión, etcétera. Pero no hay ninguna duda que el gobierno del doctor Menem en lo económico abrió un camino muy importante de transformación. Ese camino se apoyó, pero también se empezó a criticar a partir de 1994 cuando ya presentó un presupuesto con déficit. Y entonces empezamos a no estar de acuerdo. Estoy hablando un poquito en plural porque yo estaba trabajando mucho en ese momento en el tema de las políticas del partido, y empezamos a tomar distancia de la ejecución, no del rumbo. Nosotros decíamos que el rumbo era adecuado, pero en la ejecución había algunas fallas que había que corregir. Bueno, ese es un poquito, no digo en breve síntesis, pero el entusiasmo de mi padre por la defensa de la idea de libertad durante 5 décadas le viene cuando es empresario, cuando se da cuenta que el camino para que Argentina volviese a ser un país grande y en el mundo, y uno de los primeros países también podría ser perfectamente, se da cuenta de que el camino a seguir es el camino de la defensa de las ideas liberales. Muchas gracias. Y bueno, y seguimos convencidos de que es así, más en este momento, ¿no es cierto? Muchas gracias, Álvaro, por compartir la historia de tu padre. Y mira, aquí Malena en el chat nos comparte algo. Voy a dejar tu pregunta, Malena, para el final, porque seguramente los 3 te van a poder dar ideas y responder. Te cuento que Malena tiene 16 años y está dirigiendo la Juventud de UCD en Santa Fe. Mirá vos, ¿de dónde es? ¿De Santa Fe, Malena? Es de Santa Fe, Malena. A ver si es de Esperanza todavía. Así que no, esto no, quería... Dice que es de Rosario. Qué lindo, Buenas Malena. noches. ¿Qué Buenas tal, Es un Malena? honor hablar con usted. Muchas gracias. No hay problema con la Lindo. pregunta, me la pueden responder cuando quieran, yo me quedo hasta el final. Eso lo Así que- dirigen aquí las conductoras del programa.
pero con muchísimo gusto, por supuesto. Gracias, Malena, por estar acá y compartir. Al final vamos a dejar tu pregunta porque seguramente los tres te van a tener algo para aportarte. Bueno, ahora le invito a Adolfo que se desmute. Y qué increíble, ¿no? Porque lo que nos comentaba Álvaro, que sucedía, se repite históricamente, no, lamentablemente no aprendemos, y es una situación que nos inspira a hacerle una pregunta a Adolfo que es productor, que es economista. Ay, no te veo. Está. ¿Me ves o no me ves? Yo sí, te veo perfecto. Bueno, continuando un poco con la charla, te quería darte pie para que nos cuentes cómo vivís vos las trabas que el gobierno está poniendo al sector privado en lo que respecta a las exportaciones. Bueno, yo soy parte de una especie en extinción, que somos los que trabajamos en el sector formal de la Argentina. Hoy solo somos 5.8 millones de argentinos que trabajamos en la formalidad, que implica pagar IVA, ganancias, ingresos brutos, impuestos de débitos bancarios, y cuando exportamos recibir tipo de cambio oficial, muy por debajo del tipo de cambio libre. Es muy difícil trabajar en Argentina y por la actividad que uno desarrolla, siempre ligada al comercio exterior. He podido ver cómo trabajan nuestros colegas de Chile, de Perú, de Colombia, de Brasil, de Sudáfrica, de Australia, de Europa, de Estados Unidos, de México. Y la verdad que la Argentina es un país que muchas actividades productivas, tanto agroindustriales como la minería o el turismo o cierta industria, tiene ventajas competitivas muy, muy importantes, tiene una dotación de recursos naturales que otros países no tienen. Sin embargo, las malas políticas que se aplican en Argentina, que son, digamos, esto es una opinión personal, el populismo en Argentina no empieza con el peronismo, el populismo es anterior. El primer populista que tuvimos fue Rosas, después eso se soluciona con la Constitución y las ideas de Alberdi, y después toda la ejecución y el rumbo y el plan estratégico que realiza la generación del 80. Pero para no hacer de esto una charla histórica, digamos, Argentina es un país hoy que se encuentra maniatado, hiperregulado, con una distorsión enorme en los precios relativos, donde es más importante en Argentina, tal como era en la década del 70, del 80, es más importante el gerente financiero que el gerente de producción o el gerente de ventas, donde las empresas tienen que estar todo el día defendiéndose y adaptándose a todas las regulaciones. Hoy Argentina está muy aislada del mundo. Nosotros cada vez que exportamos pagamos muchísimos impuestos en destino porque no tenemos acuerdos de libre comercio, tal como es el caso de Chile, de Perú, de Colombia, de Sudáfrica. Te puedo dar montones de ejemplos. Argentina, como parte del Mercosur, los únicos países donde vendemos sin pagar aranceles son dentro del Mercosur, con todos los problemas que hoy implica cada vez que le generamos alguna molestia a Brasil o a Uruguay, nos meten alguna regulación, una pararancelaria. Estados Unidos, que es un mercado abierto para todo el mundo, y los países del Golfo Pérsico, lo que es Medio Oriente, Arabia, Qatar, Emiratos Árabes, que también son cero arancel. En todo el resto del mundo, Asia, el resto de Latinoamérica, Unión Europea, en todos los productos que Argentina exporta pagamos aranceles. Y el cálculo está hecho, es astronómica la cifra, que eso podría estar en bolsillo del productor, del exportador, tal como es el caso de un productor chileno o peruano. Yo siempre doy el ejemplo que si en las actividades que desarrollo en Argentina nos corren la frontera y el alambrado lo ponen dentro del campo nuestro y pasamos a ser Chile, automáticamente tenemos 30 puntos más de rentabilidad. Porque Argentina hoy en muchas actividades tiene retenciones a la exportación, casi nadie las tiene, un impuesto sumamente distorsivo que penaliza al que
al que exporta y penaliza sobre todo al que está lejos de los puertos, o sea que nunca se va a desarrollar al interior del país con una política de ese estado, de ese nivel. Tenemos leyes laborales muy anacrónicas, pensadas hace 50, 60 años, muchos convenios colectivos de trabajo para otra Argentina, para otra tecnología, para otra, digamos, combinación de capital y trabajo, o sea, totalmente anacrónico nuestro sistema laboral y todo el sistema de abusos, las licencias médicas, todo el abuso que fue ahora la gente exceptuada por COVID, el sobrecosto que han tenido las empresas argentinas ha sido astronómico. Después, la falta de infraestructura, hoy moverse por el interior sin señales de celular, sin conexión a internet, con rutas deficientes, con puertos deficientes. Esta semana los exportadores argentinos no pueden tomar el barco de Maersk, que es una de las pocas navieras, porque hay una huelga de portuarios, remolcadores, así que esta semana toda la carga de contenedor queda abajo. Ni hablar de todo lo que es la seguridad jurídica que no tenemos. De la noche a la mañana un funcionario se levanta y dice no se puede exportar carne, o para importar tal cosa me tenés que pedir un permiso. Un Estado que se queda con el 80% de la capacidad prestable del sistema financiero. Hoy Argentina, las empresas solamente tienen el 20% de lo que prestan, reciben el 20% de lo que prestan los bancos, el resto se lo queda al Estado. Entonces para la producción argentina es muy difícil competir. Antes teníamos que competir con potencias, ¿no? con países como Estados Unidos o Europa. Hoy en día nos cuesta competir contra Chile, contra Perú, contra Colombia, contra Sudáfrica. Tenemos problemas, un exceso de regulaciones, tenemos una carga impositiva con 170 impuestos, de los cuales 10 recaudan el 90% y el resto están nomás para molestar y para generar trabajo a los contadores y a los departamentos de impuestos de las empresas. O sea que la economía argentina está maniatada, no se puede expresar en su máximo potencial. Te doy ejemplos. En los últimos días se habló mucho del tema de la carne, todo lo que se perdió en la prohibición anterior, 12 millones de cabezas que desaparecieron del stock, la pérdida de mercado, la pérdida de empleo, cerrar la mitad de los frigoríficos. Bueno, todas esas medidas que siempre se habla, dice el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra más de una vez. Bueno, el argentino o el político argentino es el único político mundial que ejecuta y ejecuta y ejecuta políticas fracasadas y las vuelve a ejecutar y sabiendo que ya han fracasado, no, pero esta vez va a ser distinto porque esta vez soy yo el que las va a poner en funcionamiento. Hoy tenemos muchísimas distorsiones, muchísimas trabas, desde una pérdida para mucha gente del derecho de propiedad, que no pueden a veces disponer de sus campos de producción porque son invadidos, todo el tema de lo difícil que es transportar bienes de una punta al otro del país, donde toda esta falta de políticas adecuadas, ¿no? de poder darle a las empresas, sobre todo las que más alejadas están de los puertos, darle una competitividad sistémica que va más allá del tipo de cambio, que obviamente el tipo de cambio es importante, porque hoy en día cualquier empresa que exporta le están manoteando 60 pesos del tipo de cambio que podrían estar recibiendo, y sin embargo hoy el tipo de cambio oficial está muy por debajo, y todas estas regulaciones de apropiarse de la renta del que trabaja y el que produce, lo único que han producido en los últimos años ha sido pobreza. Y la pobreza no se soluciona con la redistribución de la riqueza. A la riqueza hay que crearla, no hay que redistribuirla, hay que crearla. Sin creación de riqueza siempre vamos a ser pobres. Hoy el PBI per cápita es el mismo que cuando yo tenía 7 años, en 1975. O sea que prácticamente mi vida adulta, o cuando yo tengo memoria, no ha crecido el PBI per cápita de Argentina. Hace 10 años que la economía argentina no crece, la economía argentina no crea empleos formales. Tenemos a más de 20 millones que viven del Estado. Hay mucha gente que si el Estado no le ayuda, no come. Y así todo, el país siempre le vive pegando, como dice Charly García, nos siguen pegando abajo, les vive pegando al sector que siempre
está de alguna manera solventando a que el país siga funcionando. Hoy en día, sin producción, el país no podría funcionar y no habría recaudación y no habría gasto público. El principal problema de Argentina que afecta a la producción es el enorme desbalance en las cuentas públicas, ¿no? Ese desfinanciamiento que tiene el Estado de gastar más de lo que recauda, produce emisión, produce endeudamiento, y eso nos genera a nosotros los eternos problemas de inflación como consecuencia de la expansión monetaria desmedida y la restricción externa que no generar suficientes dólares para pagar la deuda externa. Esa trampa Argentina la vive desde hace décadas, lamentablemente persistimos, y el sector privado hoy está privado de crecer. Nosotros como productores, como exportadores, las empresas argentinas les cuesta muchísimo, tenemos enormes oportunidades y tenemos sectores que deberíamos ser líderes absolutos, sin embargo, estamos cada vez más rezagados y perdemos participación en el comercio mundial. En la época de gloria del comercio mundial argentino, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, éramos el 3% del comercio mundial. Eso equivaldría hoy, Argentina estaría exportando más de casi 15 veces el volumen actual, entre 700 y 800 mil millones de dólares. Eso sería si Argentina hubiese conservado esa participación en el comercio internacional. Hoy somos insignificantes. Sacamos la soja, sacamos el maíz, sacamos la carne y alguna otra cosita más, y Argentina es un país que se ha primarizado y que ha concentrado sus exportaciones. Nosotros de exportar muchísimas cosas hace 50, 70 y 100 años, hoy en día Argentina se primariza y se concentra cada vez más porque le cuesta muchísimo a una empresa argentina salir a competir al exterior. Y la única forma de generar riqueza es produciendo, y la producción se tiene que destinar a la exportación. La única manera que los argentinos puedan aumentar su salario y su poder adquisitivo es mejorando la productividad de toda la economía en su conjunto. Y Argentina hace años, por no decir décadas, que viene en una espiral descendente de destrucción de riqueza, de destrucción de empleo, de hacerle perder competitividad a los sectores más dinámicos, y como ejemplo tenemos el producto más exportado de Argentina, que es la soja. Por una carga impositiva excesiva, la producción en Argentina está estancada desde hace 10 años. Argentina no ha mejorado ni el rinde promedio ni el volumen de exportación, cuando países como Paraguay, Bolivia, Brasil, Estados Unidos han crecido. Entonces Argentina, si el producto más competitivo que tiene, que es la soja, podemos decir la carne, podemos decir la fruta, podemos decir montones de otros productos, o por ejemplo un sector donde Argentina tiene las mejores condiciones, como el sector lácteo, hoy está fundido, con un gremio totalmente irracional, con empresas todas endeudadas, prácticamente que les cuesta mucho pagar las cuentas, y Argentina tiene esa facilidad para destruir riqueza privada. Entonces, en los últimos años hemos visto cómo nos vamos empobreciendo. Entonces, cada vez nuestro patrimonio es menor, nuestros ingresos son menores, nuestro aislamiento es mayor, y si nosotros no empezamos a aplicar las políticas liberales que han sido las más exitosas en la economía argentina, podemos hablar también de los vecinos, pero para no compararnos con lo que están haciendo los vecinos mucho mejor que nosotros, digamos, bueno, Argentina en una época lo supo hacer bien, y sí, nosotros en la generación 80 nos conectamos al mundo, generamos condiciones para la inversión, para la producción, se atrajo a muchísima gente, vinieron a Argentina 6 millones de personas, hoy Argentina expulsa gente, hoy Argentina expulsa empresas, todos los días hay gente que uno conoce que se está yendo a Uruguay, se está yendo a Chile, se está yendo a España, a Estados Unidos, y Argentina hoy es un país que no está presentando oportunidades de inversión y de empleo a la gran mayoría de los habitantes. Entonces tenemos que empezar, es la hora de empezar a aplicar políticas liberales, como fueron la generación del 80, como fue el gobierno de Marcelo T. Alvear, como fue toda la Argentina anterior a la presidencia de Perón, como fue en la época de Frondizi, o como fue en algunos pocos años del gobierno de Menem, ¿no? Donde las privatizaciones, como decía algo, la desregulación, la apertura de mercados, la inversión extranjera, todo eso fue generando condiciones para aumentar
la riqueza y poder desarrollar el país. Lamentablemente, la falta de aplicación de estas políticas liberales hoy en día ya sabemos cuáles son los resultados. Increíble, ¿no? Increíble. Es una pena contar con la información de las ideas, como nos comentaba Álvaro, y ver que en el sector y en tu experiencia seguimos cayendo en las mismas situaciones que hoy, con esta terrible pandemia, nos está volcando a cada vez más incrementar lo que es la escasez, ¿no? ¿Cómo vamos a salir a fin de año de esto? ¿Cómo será el próximo año? Así que muchas gracias Adolfo por compartir esto. Ahora voy a invitar a Nicolás. Recordemos que el debate de hoy se llama liberalismo, producción e identidad, entonces Nicolás nos va a comentar un poco de lo que es la identidad. Ahí, Nicolás, te estoy pasando. Hola Mariana, hola auditorio, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, María Novakovsky, bueno, vos Mariana también muy gentil en toda la charla previa al evento. Para mí es un gran honor estar compartiendo panel con dos personas de la talla de don Álvaro Alzogaray, hijo, y Adolfo Storni, un empresario, o sea, colega, pero empresario, digamos, que ha caminado todos los pasillos de los sectores económicos de Argentina y que seguramente debe tener miles de aventuras para contar del aparato en el que estamos siendo todo el tiempo diezmados, o el concepto de exacción, ¿sí? Impuesto, traba. Yo traje una presentación para acompañar, voy a ver si la puedo cargar mientras tanto. Bueno, la idea del material que traje para compartirles es un poco para reflexionar algo que está, les diría, considerado en la pregunta de Mariana, la joven que habló tras... Espera un momento que no te dije la pregunta. La No, charlamos ya en privado. Sí, no, pero lo que quiero apuntar es a lo siguiente, que digamos, de joven uno percibe que se siente contenido por los valores del liberalismo, ¿sí? Pero luego con el paso de los años tiene vacilaciones, ¿sí? De hecho, personalmente a mí me sucedió que a lo largo de la carrera, aquí en la ciudad de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas, es una facultad bastante colocada en un andarivel liberal. Tenemos docentes liberales de pura cepa. Y bueno, eso nos permitió a todos formarnos en un conocimiento de la economía teórica bien liberal, ¿sí? Por tanto, es como que todo lo que los otros tipos de economía, les diría a ustedes, que se estudian en algunas otras universidades, muchas veces no tienen conexión con el conocimiento de la teoría económica, ¿sí? Un suceso, o sea, yo vengo de un pueblo de 4.000 habitantes, ya lo dije hace un rato, Las Perdices, que me llamó la atención fue cuando comencé a cursar materias a lo largo de la carrera, encontrarme con planteos donde, bueno, me tildaban de neoliberal, ¿sí? Entonces me llevó a estudiar concienzudamente, bueno, ¿de dónde viene el neoliberalismo? ¿Sí? Y para eso me tuve que remontar al liberalismo, ¿sí? El liberalismo es un movimiento que busca que los individuos puedan convivir en una sociedad de manera transparente, rindiéndose cuentas y sin que haya actores a través de alguna máquina o maquinaria, podría ser el Estado en sí misma, que esté oprimiendo a integrantes de la sociedad, ¿sí? El liberalismo en el mundo seguramente existe desde Adán y Eva, ¿sí? Ahora nosotros nos vamos a quedar con los últimos 2000 años, ¿sí?
Y los movimientos liberales más claros en lo social se produjeron en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, ¿sí? Según el momento de cada país o lugar del planeta. Entre ellos tenemos los casos, obviamente, digamos, insignia de Inglaterra, ¿sí? El caso de Francia con la Revolución Francesa y el caso de Estados Unidos, ¿sí? Con el establecimiento de un sistema económico, social, yo diría primero social y después económico, civil, liberal, ¿sí? Forjado en valores bien liberales. Ahora, uno se pone a preguntar, ok, tenemos liberalismo. ¿Qué es lo opuesto al liberalismo? Vinimos a hablar de identidad, ¿sí? Y uno empieza a buscar cuál es la contracara del liberalismo, y ahí surge la duda si es el socialismo, si es el comunismo, y en realidad, personalmente, esto es opinión personal, ¿sí? Para mí, digamos, lo opuesto al liberalismo es el feudalismo, básicamente, ¿sí? A secas, milenario, ¿sí? Una cuestión feudal o una situación feudal se plantea cuando un individuo o un aparato oprime a otra persona. Eso se puede dar en el ámbito de una familia, se puede dar en el ámbito de un pueblo, o se puede dar en el ámbito de un país, ¿sí? Mecanismos de opresión hay múltiples y sobrepasan el ámbito económico, el ámbito material, el ámbito de los intercambios, ¿sí? Voy a avanzar un poco más rápido. Nosotros en el presente, como les decía antes, está esta cuestión, digamos, de que el neoliberalismo tiene un mal, ¿cómo se podría decir? Nombre, mucha gente considera que es el demonio, ¿sí? Y en realidad, el neoliberalismo es la versión mejorada del liberalismo, ¿sí? Y tomo ideas de todos los economistas y sociólogos y antropólogos de los últimos 200 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que promueve? Promueve libre mercado, democracia, república liberal, ¿sí? En resumidas cuentas. Un acceso abierto al funcionamiento cívico, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos del otro lado? Y bueno, alguien dirá comunismo, socialismo, y la verdad que no. La verdad es que del otro lado lo que tenemos es neofeudalismo, se los diría de esa manera, ¿sí? Comportamientos de individuos o de aparatos, ¿sí? Que quieren que todo sea opaco, ¿sí? Que no haya acceso a la información, que se armen negocios en lo oscuro, en los entornos de las oficinas del Estado, o en algunas empresas estatales, o lo que fuere, ¿sí? Y bueno, y después ya el manejo de los medios, etcétera, que puede traer algunos problemas, ¿sí? A nivel, digamos, de dominar las masas, ¿sí? Mentalmente. Entonces, voy a tratar de pensar quiénes son los musos inspiradores en lo económico de lo que nosotros conocemos como liberalismo, ¿sí? Y creo que acá nadie va a dudar, ni Adolfo, ni tampoco Álvaro, que un muso inspirador importante es Adam Smith, ¿sí? Quien podría ser considerado el padre de la economía moderna. Él era en su momento un filósofo, se puede decir, ¿sí? Porque todos tenemos que cultivar el campo de la filosofía, y sociólogo en general, ¿sí? Y bueno, y termina escribiendo documentación fundamental para construir la rama de la filosofía especializada en estudiar los problemas de crecimiento de los países, ¿sí? De desarrollo de las sociedades en lo material y lo económico, ¿sí? Previo a él, hubo algunos actores, desde mi óptica relevante, acá tenemos poco tiempo, yo quiero mostrarles simplemente dos actores que para mí son sumamente relevantes, ¿sí? Thomas Hobbes, ¿sí? Cuando plantea el concepto de Leviatán, ¿sí? Y después John Locke, que también hace un gran trabajo de plantear las bases de un Estado moderno, de un Estado
que sirva al pueblo, y no que ese Estado se sirva del pueblo como uno ve en las sociedades feudales o neofeudales, ¿sí? Como pasaba en Inglaterra previa a las revoluciones liberales en el territorio de ellos allá por 1680. ¿Sí? Si nos venimos más al presente, desde mi óptica, ¿sí? Para mí, o sea, en el siglo XIX, un actor importante es Frédéric Bastiat en Francia, ¿sí? Con un montón de acciones concretas para concientizar a la sociedad de que el problema estaba en el Estado. Él más incluso iba a las oficinas del Estado y hacía pegatinas, ¿sí? Y eran con mucho sarcasmo, ¿sí? Hay trabajos muy interesantes de parte de él y con mucha intención de educar a los vecinos, ¿sí? Un trabajo de honor en que él hacía de educar a los vecinos. Y obviamente me tengo que venir al presente, reciente, y no puede faltar Milton Friedman como referente del liberalismo en lo económico, porque sobre todo, al margen de que él, digamos, señaló de que Estados Unidos estaba realizando una emisión monetaria en niveles que no iban a permitir sostener el tipo de cambio del dólar contra el oro en $35 por onza, ¿sí? Él prácticamente se convierte en un enemigo de su propio Estado, de su propio gobierno, anticipando que el tipo de cambio de Estados Unidos no iba a sostenerse en $35 por onza, que había sido fijado en 1944 en Bretton Woods. Él genera una serie de trabajos específicos para tratar de acercar a la ciudadanía al entendimiento de los problemas económicos, ¿sí? Personalmente a mí me llamó mucho la atención, y estudio para los jóvenes que les interese esto. Hay una serie de capítulos, de 10 capítulos, que se llama Libre para elegir, en inglés es Free to Choose, ¿sí? Y ahí toca tema por tema cuáles son los problemas económicos o sociales económicos de Estados Unidos, y lo hace a través de unas mesas de discusión donde los que dialogan con él le proponen todas las situaciones extremas y él va tratando de ayudar a explicar por qué falla la propuesta de A, de B, de C y cuál sería la mejor propuesta. ¿Sí? Entonces es como muy educativo el proceso de trabajo. ¿Quiénes serían nuestros musos inspiradores en una rama liberal que tiene que ver más allá con lo social? Sí, hay una rama social del liberalismo. Les diría social religiosa, aunque ustedes no lo crean. Esto es, de nuevo, opinión personal, y creo que es fundamental que entendamos qué es lo que ha pasado por detrás de las bambalinas de los modelos teóricos en economía, ¿sí? Desde mi punto de vista, en lo social, actores relevantes del liberalismo argentino, los tenemos los billetes más de pequeña denominación de Argentina, los tuvimos siempre, y todos los conocemos, ¿sí? Manuel Belgrano, que puede considerarse, digamos, lo que fue el primer economista de Argentina, si bien era un título de economista mucho más precario que el de un economista actual, ya era demasiado avanzado para la época, ¿sí? Él formado en la Escuela de la Fisiocracia francesa, habiendo estudiado allá, y conociendo todo el proceso social que estaban llevando adelante en Francia, con las revoluciones francesas, liberando al pueblo del feudo francés, ¿sí? Entonces, con el surgimiento de Napoleón. A la vez, San Martín, que no solo ayudó a generar la liberación social aquí en Argentina, sino que después se cruzó la cordillera de los Andes y subió por la costa oeste de Latinoamérica y terminó liberando hasta casi Venezuela, ¿sí? Junto a Bolívar. Napoleón Bonaparte, obviamente, es el socio inspirador de estos dos señores argentinos. Ellos no vienen de la nada misma, ¿sí? Ellos se inspiran en el proceso de liberación francés, que no solamente se agota en Francia, sino que el propio Napoleón se va con su caballo para los países vecinos y termina liberando, o sea, imagínense, termina conquistando España para convertirla en liberal, y en esa ventana que deja abierta, nosotros, los latinos,
que estábamos en el Virreinato del Río de la Plata, no vimos mejor oportunidad que hacer las revoluciones de mayo, ¿sí? Acá en Argentina y en varios países vecinos. Entonces, sin la acción de Napoleón Bonaparte, nada de la Revolución de Mayo, que hoy estamos festejando la número 211, ¿sí? Nada hubiera sucedido. Entonces le tenemos que agradecer a Napoleón Bonaparte por esto. Y creo que el tema de las revoluciones francesas, inglesas, alemanas, ¿sí? Estuvo altamente conectado con el proceso del protestantismo, ¿sí? Y el proceso del protestantismo, esto, digamos, si uno lee a Max Weber, ¿sí? El impacto que tuvo en la sociedad a nivel mental es el fenómeno de generar una sensación de libertad a la persona para tomar decisiones y no tener que andar pagando peajes en ningún lado, incluyendo la propia Iglesia Católica Apostólica Romana del 1500, que cobraba indulgencias, y quienes no la pagaban no podían ir al cielo. Bueno, él con sus 95 tesis aclaró varios de los entuertos, siendo que él había sido formado como el cura de la Iglesia Católica Apostólica Romana, era un católico apostólico romano perro, pero él logra entender de que, a través de la lectura de la Biblia, no estaba allí lo que Jesucristo había inspirado 1500 años antes. Y bueno, sí, un muso inspirador es Jesús de Nazaret. Y acá quiero aclarar una saga de confusiones que uno puede leer en internet, en la que unos tildan a Jesús de socialistas, otros lo tildan de comunistas, y desde mi óptica personal, a través, digamos, de una serie de análisis antropológicos de oficio, ¿sí? Y por, digamos, acercamiento al movimiento cristiano, uno detecta que en realidad en la misión de Jesucristo, quien vivía en una provincia del Imperio Romano, ¿sí? Judea, y además estaba bordeada por un territorio que era feudal, que pertenecía a los judíos, ¿sí? Su lucha, si bien hoy nosotros nos dedicamos a pensarlo mucho en términos de religión, la lucha de él, que está escrita por sus apóstoles y todos los que terminaron de escribir la Biblia, el Nuevo Testamento de la Biblia, varias décadas y una centuria larga después, queda claro que la lucha de él era por la libertad de las mentes, la libertad de mente. Y acá, con esto, a lo que quiero ir es que no podemos pensar en un país liberal en lo económico si antes no hacemos un proceso de liberación o de liberalismo mental. La gente tiene que salir de una postura cómoda en la que está esperando un Mesías, reyes que vengan a salvarnos y arreglar todo en 3 días. Un poco de esto es lo que se vio, me parece, en mi óptica, ¿sí? En el último gobierno fallido, ¿sí? Donde se intentó ir hacia una dirección y los procesos no se producen en 3 días. Llevan décadas. Las recuperaciones de las situaciones como la que Argentina se encontraba en 2015 necesitaba mínimo 8 años de hacer lo mismo. Porque cuando uno llega a una situación como la que estaba contando Adolfo hace un rato, del espanto que generan las medidas económicas en este momento, ¿sí? La gente se asusta y se va del país. Tenemos un montón de emigrados nuevos. Yo tengo hasta parientes que se han ido en los últimos 6 meses. Y digamos, yo no me quiero ir. Quiero que nos quedemos muchos acá pensando en el liberalismo verdadero. Les diría casi que en el liberalismo de Jesucristo. Siéntanse acompañados por Jesucristo. Sí, a los jóvenes se lo digo esto, más que todo. Porque Jesús trabajó para liberar mentes, para que la gente pudiera salir del sistema feudal que lo estaba dominando. ¿Sí? Recuerden esto. Feudos hay en escala de 2 individuos, donde uno, digamos, expolia al otro o lo explota, o a nivel social de 44 millones de habitantes. ¿Sí? Entonces,
cuando ustedes detecten situaciones que no les cierren con el liberalismo, ya en relaciones par a par, entre dos humanos, y bueno, algo no huele bien, ¿sí? Y esto lo quiero plantear en el sentido que tenemos como liberales responsables, que cuidarnos, ¿sí?, de muchos actores circulando en el mercado, digamos, de la política local, que se enarbolan en la bandera del liberalismo y luego nos dan una saga de dolores de cabeza porque descubrimos que no era lo que estábamos esperando, ni en lo económico, ni en las acciones mentales o actitudinales personales, ¿sí? Así que, para cerrar la reunión, les quiero mostrar una foto que capté esta mañana, acá en la ciudad de Córdoba, a una cuadra donde vivo. Un señor durmiendo en una cama que se armó en la calle, al lado del edificio nuevo del Partido Intransigente. Fíjense lo que reza la palabra, la frase del Partido Intransigente abajo, con un ploteo hermoso que le iba a costar un montón de plata. Por un país libre, justo y solidario. Esto es esta gente. Por Dios. A ver, ¿qué nos decía el Papa Juan Pablo II? ¿Sí? Nacimos para ser felices, no para ser perfectos, ¿sí? Y esto, lo de ser perfectos, es un dote que tenemos que investigar y cuidar. Porque muchas personas, en el faltante de formación en lo emocional o en lo mental, tienen una situación en la que no pueden tolerar la diversidad de opinión, ¿sí? Y eso genera cortocircuitos y rupturas. Uno, digamos, de los achaques más largos que tiene el liberalismo en Argentina es de que estamos todos separados. ¿Y por qué? Y sí, porque a veces surgen actores que es como que no pueden intervincularse con otros, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que saber construir positivamente y mantenernos unidos, ¿sí? Qué Al final y al importante. cabo, para cerrar, Sí, bueno, lo que cerrar. quiero Te quería decirles es compartir qué importante lo que estás diciendo, porque más de una vez, como profesional y ciudadana, me lo he planteado, el tema de la migración. Te doy unos minutos para que cerres, así comenzamos a compartir las preguntas que nos están totalmente. dando en el chat. Gracias. Sí, básicamente, seamos buenos pastores, les quiero decir. Y cuando le digo pastores, va en dos líneas. Buenos pastores al nivel de Jesucristo, cuidemos el rebaño este hermoso que hay acá en Argentina, de gente que quiere ser libre, y los que tenemos gusto por la economía y conocemos algo de teoría y de política económica, cuidemos también desde los roles en lo que nos pueda tocar participar en el futuro, la economía del país. Gracias, Mariana. Gracias, María, también. Gracias. Muchísimas gracias. Mariana, te robo unos minutitos, Sí. ¿puede ser? Claro, por supuesto. Muchísimas gracias a los tres por sus exposiciones. Voy a empezar por Álvaro. Una pregunta, si sos tan amable, si me la podés contestar. ¿Por qué tu padre no pudo completar con su equipo de gente la propuesta que había hecho al gobierno de Menem en función de las privatizaciones? ¿Por qué no se pudo completar el plan de privatizaciones previsto? No se escucha. Tenés que desmutearte. Desmutearte. Tenés que desmutearte, Álvaro. Desmuteate. Mariana, ¿no puedes escucharlo? No. No, Álvaro, yo estoy sin... Álvaro, desmuteate. A ver, ¿ahora me Ahí va. escuchan? Bueno, Perfecto, dale, te escuchamos. aquí hubo dos experiencias, como dijo recién Nicolás, tal vez, o fue Adolfo, creo, donde mi padre tuvo una participación decisiva en la orientación de los gobiernos, los distintos gobiernos, el de Frondizi por un lado y el de Menem, donde mi padre tuvo una activa participación. El de Frondizi dice que tenía una idea totalmente de izquierda, había llegado al gobierno
con propuestas de izquierda, de estatismo, etc., súbitamente cambia y en un discurso famoso cuando asume en el 58 y después un discurso del mismo 58, a final del año, cambia súbitamente y plantea un sistema de economía libre, básicamente, que eso fue sorprendido por todo el país. Como Frondizi no tenía pastores, digamos, que de alguna manera cuidaran ese programa, esas ideas que él quería llevar adelante. Al contrario, los legisladores que tenían estaban todos en contra porque venían de la izquierda y por supuesto otros partidos también. Se llama a mi padre como ministro de Economía en el año 59 para que forme un equipo económico y aplique las ideas que mi padre venía defendiendo hace tiempo, que eran las ideas de economía de mercado. O sea, quiso hacer guiso de liebre con liebre esta vuelta, porque no se puede hacer guiso de liebre sin liebre. Dijo, juntemos las ideas y llamemos a la gente que representa esto. Y bueno, ahí fue una experiencia fantástica, porque en los 2 años que le tocó actuar, y ahí están todos los resultados objetivos, ¿no es cierto? Fue un periodo muy interesante de venir inversiones, equilibró las cuentas presupuestarias, la inflación las eliminó, es increíble, se eliminó. Y lo más increíble del caso es que en el año 1960 se declaró al peso argentino como moneda estrella internacional. El comité le llama Lombard de Londres, una suerte de premio Nobel que daba a las monedas. Y el peso argentino pasó a ser, en un sistema de economía libre, no controlado, pasó a ser moneda estrella internacional más fuerte que el mismo dólar, que el franco suizo, que la libra, que el yen. Así que eso fue, la gente, claro, por supuesto, ahora hay gente joven que no se acuerda de eso, pero eso era la culminación del éxito de un programa de economía libre, sin intervención, porque eso fluctuaba y era estable. Bueno, esa fue una primera experiencia. Ahí fue un proceso que se cortó, porque tomo la palabra, María, que dijiste, porque se cortó un esfuerzo. En realidad referido a Pero Menem. yo no estaba hablando de ese periodo. No, pero yo quiero arrancar de por qué lamentablemente se cortan procesos. Uno, con la experiencia que acabo de mencionar, Frondizi por razones políticas lo corta, pensó que ya estaba todo conseguido y le pide la renuncia a él y se va todo el equipo económico y se cambia la política económica. Básicamente se vuelve a lo que después se conoció como el desarrollismo, que es una política de corte dirigista, que viene de las ideas de la CEPAL. Bueno, no quiero meterlos en este tema. Y lamentablemente se pierde el esfuerzo. También vamos a decir que era una situación política complicada, porque los militares de aquella época, toda la sociedad tenía miedo a Perón, porque iba a venir, no iba a venir, etcétera, etcétera, y bueno, estaba muy condicionado políticamente. Este fue un esfuerzo que se cortó y que terminó mal, e incluso terminó con la caída de Frondizi, y después, bueno, en otras circunstancias. Segunda oportunidad que se pierde es ¿cómo se llama? Bueno, con Macri es una, pero con Menem. Menem inicia efectivamente un cambio muy importante. Ahí sí tuvo una influencia muy directa mi padre, hablando con él y mostrándole, porque él había decidido ir hacia una economía de mercado, y entonces fue ahí cuando lo llama, pero no como ministro, ¿no? Sino para que más o menos pueda orientar qué cosas hay que hacer para transformar el país de una economía, además hiperinflacionaria, como la que había dejado Alfonsín, que era un desastre, ¿cierto? Alfonsín nos llegó a una hoguera hiperinflacionaria que había que levantar ese muerto, llamémosle así, ¿no es cierto? Y después, por supuesto, empezar a estar adelante. Y entonces, Menem empieza, y ahí sí, cuando mi padre lo apoya, e incluso nosotros a través del instituto pudimos hacer trabajo de políticas públicas interesantes que fueron tomadas, temas de las privatizaciones, por ejemplo,
que fue uno de los ejes centrales de la política de Menem. Algunas privatizaciones se hicieron bien, otras no se hicieron bien, pero voy al concepto de que la política rumbeaba hacia la privatización, o sea, sacarse el Estado de las empresas, de todas las empresas, que todas producían déficit, siempre la empresa pública produce déficit, y transformarlas para los privados. El sector privado, que además podía pagar impuestos, cosa que cuando el Estado es dueño de empresas nunca paga impuestos. Bueno, entonces, y después un famoso cambio que hizo con un tema de desregulación económica. Un decreto que un día nos sorprendió a todos, donde a partir de determinado día, todas estas trabas que se señalaban hace un rato, trabas, burocracias, intervencionismo en los mercados, todo esto de un día para el otro se fue eliminando, se eliminó. Entonces el país pasó a integrarse al mundo porque podían venir inversiones y con los impuestos que bajaban, hablaban de retenciones, eliminó las retenciones, y eso que la soja estaba a 320 dólares, no a 600, no a 600 como está ahora aproximadamente. Entonces el país se transformó solamente por el rumbo que fue actuando, se fue marcando en un país receptor de inversiones y de trabajo, ¿no? Ahora, el punto de que no se llegó bien a tiempo fue que faltaban reformas de la llamada segunda generación. Nosotros habíamos hecho reformas en el campo económico, bien, y el rumbo estaba todo tomado, pero manteníamos un Estado todavía sobredimensionado. Ya en el año 1994-95, el doctor Menem presenta un presupuesto al Congreso ya con déficit, con el cual no se podía financiar con los recursos genuinos, ¿no? Había que hacer qué y empezar a endeudarse, ¿no? Pisar el palito para endeudar. Nosotros ahí en la UCD, en el Congreso, no apoyamos y eso que estábamos apoyando la política fiscal. Entonces, siguió a partir de ese momento no reformando el Estado, no reduciendo los gastos estatales, a pesar de que se redujeron bastante cuando las empresas públicas se transformaron en empresas privadas, pero faltaba toda la burocracia estatal y toda una serie de cosas que tenían que haberse eliminado. Y después estaba el tema de la convertibilidad, que instaura Cavallo, que como idea era muy buena inicialmente, sobre todo para generar confianza. Nosotros en UCD apoyamos la ley de convertibilidad para generar confianza, porque ya estaba metido en la cabeza que emisión monetaria significaba inflación, cosa que antes había que explicarlo 30 veces para que lo entiendan. Todavía ahora hay que explicárselo mucho. El señor Alberto Fernández cree que son los empresarios del sector alimenticio los que crean inflación. Es la emisión monetaria y la expansión del crédito. Bueno, cuando un presupuesto no puede financiarse, generalmente se cae o en la emisión monetaria o si uno por el endeudamiento lo amplía, hasta que un día hay que pagar las cuentas, solo de intereses se va gran parte del presupuesto y viene la crisis. Bueno, la convertibilidad estuvo bien pensada, pero hubo para muchos tal vez un error de mantener un tipo de cambio fijo, y fijo durante más tiempo de lo que podía ser. Es decir, ahí en un momento dado, cuando venían las inversiones al país y había abundancia de dólares, tal vez era el momento de liberar el mercado cambiario y dejarlo flotar. Cosa que Cavallo después se dio cuenta en la segunda gestión, cuando estuvo con De la Rúa, que ya no quería atarlo a un dólar, un peso, sino que ya estaba pensando en una canasta de monedas y más libre. Entonces, al mantenerse tan firme en el tema de la convertibilidad, eso iba a traer necesariamente retraso de tipo de cambio, iba a traer recesión y desempleo. Cosa que Álvaro, explota en la época de la Rúa. Entonces, ¿por qué se cortó el esfuerzo? Y bueno, no se hicieron las reformas que finalmente había que hacer,
no se hizo cambios en el tema de la ley de convertibilidad y bueno, se corta el esfuerzo, pero se hizo mucho, igual se hizo mucho porque todo aquel periodo fue otra de las grandes oportunidades. Y la tercera oportunidad, perdón María, que cierro un poquitito, la tercera oportunidad es la de Macri. Digo oportunidad porque Macri es un presidente que vino con estas ideas de cambio, un hombre formado en las empresas, conocía el mundo. Lo primero que dijo, incluso siendo candidato a presidente, dijo: el tipo de cambio vamos a dejar que lo define el mercado, incluso siendo candidato a presidente. O sea, y yo lo primero que hizo fue eliminar el cepo, acuérdense. Y tenía las ideas de que el sector privado era el sector generador de riqueza, no el Estado. Y se planteó también una reducción del gasto, pero algo no funcionó en él o en los que lo acompañaba. Y se acuerdan el problema del gradualismo, el shock, esas cosas, y bueno, no se animó después a ir haciendo los cambios, salvo el último año de su gestión, que quiso reducir ya el presupuesto, pero era tarde, tenemos un endeudamiento muy fuerte y una inflación que no pudo abatir. Ahí se corta el esfuerzo. Y ahora no hay ningún esfuerzo ahora. Ahora vamos todo para atrás, todo lo contrario. Así. Si te parece bien, porque veo que este tema es como para profundizarlo, vamos a armar otra nueva entrevista. Sí, cómo no. En función de que el marco histórico parece ser el mismo desde el 82 hasta ahora, o un poquito más agravado, te propongo, si te parece bien, volver sobre las propuestas de tu padre, revisarlas y cómo poderlas mejorar para el 2023. Y proponer... 2023, hay que explicarlas antes, porque no llegamos al 2023. Bueno, justamente por eso... El problema es que este gobierno no la va a aplicar. Mira, no me importa. Nadie pensaba, cuando ganó Menem, que iban a terminar llamándolo a tu padre. Entonces yo te propongo lo siguiente: vamos a fijar una fecha en la agenda y vos te vas a encargar de contarnos tu propuesta, la que estás cocinando ahora. Ahora, muchísimas gracias y pasamos con Adolfo, si te parece bien. Adolfo, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, María? Muy bien, te quería hacer una consulta. ¿Cómo resuelven las empresas privadas la contratación del personal en los campos con la intervención de los sindicatos? Bueno, es media enreverada la pregunta. Los sindicatos tienen un rol que es representar a los trabajadores en las negociaciones con las asociaciones de empresarios o con las empresas directamente. O sea que el problema, la función del sindicato, yo como empresario trato siempre de tener diálogo y buscar lo mejor para la empresa y los trabajadores, con lo cual si el sindicalista es razonable y busca lo mejor para el trabajador y para la empresa, siempre nos ponemos de acuerdo. El problema son las leyes, digamos, ¿no? La regulación de la relación laboral. Hoy en día nosotros tenemos distintas situaciones. A veces hay sindicatos que son nacionales y no importa la situación de determinada provincia o determinada localidad, son las mismas leyes y el mismo convenio colectivo para todo el país. Y eso a veces genera problemas. Por otro lado, hoy está bastante, cada vez que hay conflictividad laboral, siempre la justicia laboral y muchas veces el Ministerio de Trabajo no son independientes y digamos, a veces tienen una posición marcadamente pro sindicato o por alguna salida política que le convenga al Estado Nacional. O sea que no siempre buscan resolver el problema, sino quedar bien con el poder de turno. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a las discusiones con los sindicatos, a los convenios colectivos de trabajo. Yo creo que no son el problema. El problema es cuando tenés un sindicalista que es un mafioso,
que la ley no le llega, que te extorsiona, que te quema, que te hace un piquete, o un dirigente que es un delincuente lisa llanamente, pues se dedica a extorsionar a la empresa o a generar negocios, ¿no es cierto?, de índole particular. El problema, el sindicato per se, si está bien conducido y quiere lo mejor para los trabajadores y cuida la fuente de trabajo y no quiere que la empresa cierre, va a ser virtuoso su participación. El problema que nosotros vemos que hay muchísimos dirigentes sindicales que no podrían andar, que hace, no sé, hace 30 o 40 años que están al frente de un sindicato, donde no hay democracia sindical, y lamentablemente de Onganía a la fecha, cuando le dieron el control de las obras sociales, los sindicalistas son empresarios, la mayor parte de los sindicalistas. Entonces tienen su obra social, su ART, su empresa de logística, su empresa de seguridad privada, hacen uniformes, tienen medios de comunicación, y los empleados y los trabajadores, ¿quién los defiende? Entonces, lamentablemente, en Argentina, los sindicatos hoy son demasiado capitalistas, se han vuelto, y demasiado empresarios, y no trabajan en defensa del trabajador. No es su objetivo final defender el poder adquisitivo. La verdad que si fuera eso, yo veo todos los gremios del Estado, le convalidaron paritarias al Estado Nacional a la mitad de la inflación. ¿Eso es defender al trabajador? No, los acomodaron a todos, o le dieron unos pesitos más para la obra social, o una pauta más para el medio, o le dieron algún negocio adicional. La realidad es que muchos de los que nosotros hoy vemos como líderes sindicales son grandes empresarios, y está perfecto que sí lo hagan, pero es incompatible, o sos sindicalista o sos empresario, pero no se puede estar en los dos lugares. Entonces eso, digamos, lo que hoy más problemas le genera a las empresas argentinas, ¿no? Lidiar con un sindicalista que es un empresario, que quiere siempre no lo mejor para sus trabajadores, sino sacar lo mejor para provecho propio o para la empresa de este líder en cuestión. Muchísimas gracias. Pasamos, por favor, con Nicolás Torres. Chicas, les pido si son... Nicolás, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, María. ¿Cómo estás? Muy bien. La pregunta para vos es la siguiente. ¿Cómo construimos una opción ordoliberal para el milagro argentino? Me encantó la pregunta, María. Capaz que la había soñado y me encantó. Ordoliberalismo realmente es el sistema que nos va a sacar de esta situación de estancamiento de diría, casi un siglo. Tenemos que explorar el modelo económico alemán a fondo, ¿sí? No podemos ir directamente al modelo alemán en un día. Nos puede llevar prácticamente 16 años, ¿sí? Nosotros lo que podemos aspirar como argentinos, desde mi óptica, yo soy muy joven y todavía tengo muchas expectativas y optimismo sobre los argentinos, sobre la humanidad de los argentinos, ¿sí? Antes que nada, los liberales tenemos que participar en todos los partidos donde presintamos, tengamos un presentimiento de que hay valores liberales, sin importar cómo se llame el partido, ¿sí? Y construir ciudadanía liberal en todos los espacios, ¿sí? Hay varios principios, otro día si quieren hacemos una charla donde puedo contarles una saga, o como una especie de receta de cómo formar a liberales, ¿sí? Al menos todos creo que lo sabemos, pero hacer foco en 3 o 4 cosas que no las podemos dejar pasar. Y luego ganado una elección, o sea, que me parece para mí el desafío más grande es ganar la primera elección, ¿sí? Por ende tenemos que ser muy respetuosos del camino en los próximos 2 años para ganar una elección. Yo creo que, como preguntaron hace un rato, y como respondió Álvaro, necesitamos ya que cambie la economía. Yo no lo veo viable. Esta gente la otra vez
En 2013 necesitábamos que, digamos, tomaran las decisiones de política económica para empezar digamos, hacer crecer el país, y no lo hicieron. Se fueron prácticamente hasta, digamos, actuando el último día sin dar el bastón presidencial al presidente que entró después. O sea, ¿qué me hablan de democracia, de república, de libertad, esta gente? No, no hay ninguno de los valores mínimos respetados por esta gente. Entonces, pero sí creo que, digamos, tenemos la chance de hacer un caminito, posiblemente, primero construyendo partidos, ¿sí? Manteniéndonos unidos, cuidándonos como ovejas cristianas, liberales, ¿sí? Yo sé que la palabra cristiana a veces genera algunas rispideces, ¿sí? Pero volvemos a pensar en lo que les contaba al principio de que Cristo inspiró a todos los liberales, de cierta manera. Entonces no tengamos rispideces ahí, ¿sí? Quizás tengamos rispideces después dónde vamos a tomar, a comulgar el domingo, eso es diferente. Pero hay una escalera que Argentina tiene que caminar, que la tenemos que caminar todos. Nuestros, ¿cómo se puede decir? Nuestros musos inspiradores en vida, que están acá, Álvaro Alzogaray, digamos, hijo de don Álvaro, personas como Domingo Cavallo, ¿sí? Que, digamos, han hecho toda una experiencia en los 90 para tratar de dar vuelta a una historia perversa. Yo presiento desde lo personal que hoy, y en 2015, estábamos mucho peor que en el 89. En el 89 era un drama, llamémosle, monetario muy grave, más un pánico que generó la hiper, en escalas siderales. Hoy no solamente hay un drama con la cuestión, digamos, de las variables monetarias y fiscales, sino que tenemos un drama de pobreza mental de la gente. La gente es pobre mentalmente y construye una realidad de vida pobre material. Si ustedes se recorren los barrios pobres, sí, los invito a todos que lo hagamos, si quieren vamos juntos, porque es un poco más seguro, uno observa cómo construye la gente, vivienda. Yo venía caminando por la calle, había un tacho de basura, en pleno centro acá en la ciudad de Córdoba, alguien se ve que fue a buscar comida y tiró todo afuera anoche, noche fría. Entonces, el drama, yo digamos, piénselo de esta manera, ¿cómo rescatamos humanamente a estas personas? De a una porque no sobra nadie. Jesucristo quería salvar a todos, incluso a sus enemigos. ¿Sí? ¿Cómo rescatamos a un fanático que sigue a los neofeudales actuales? ¿Sí? De la trampa. Porque cuando uno se pone a hablar tranquilamente con esa persona y lo deja contar la historia, él de alguna manera es liberal, pero está como embanderado, no sé, se ha enceguecido. Tenemos un montón de habitantes en Argentina que están enceguecidos y no han reflexionado 3 minutos sobre algunas ideas fuerzas. De hecho, yo creo que acá lo que hay que, digamos, pensar como estrategia partidaria es en invitar y convocar a todos los buenos cristianos, a todos los buenos samaritanos, en el sentido siguiente. Hay gente peronista, ¿sí?, que no comulga con esto que estamos viendo, con este neofeudalismo que estamos viendo acá, y que lo vimos allá entre el 2007 y el 2015. No comulgan con eso, pero no saben para dónde disparar, porque todavía tienen pegado en la heladera de la casa la figurita de Evita y de Juan Domingo. Pero si nosotros les mostramos a ellos que podemos rescatar cosas buenas de Domingo Perón, de Juan Domingo, como por ejemplo el concepto, al menos, el concepto de la justicia social, ¿sí? Yo, a ver, no quiero tirar nombres de partidos, pero por ejemplo, liberalismo justicialista, se me ocurre. A ver, pensemos en fórmulas en las que sumemos gente. Ahí Álvaro no sé qué va a opinar, pero piénsenlo de esta manera. Cavallo acompañó el proyecto peronista, pero ¿por qué? ¿Qué pasaba? Esto no es una cuestión de antinomias, es salvar humanos.
Estamos hablando de salvar gente, de generar empleo para que la gente tenga que comer. Y la gente entiende que para comer tiene que producir. A ver, nosotros podemos Creo, pasar hablando días de variables, pero no tiene mucho Nico, sentido de variables. Sí, María. creo que la próxima convocatoria que vamos a tener, en donde van a estar invitados, es para charlar sobre esto, cómo construir una opción ordoliberal para el milagro argentino, porque es un tema muy profundo que requiere de muchísimas aristas y variables, en donde es necesario que las personas y los partidos que hoy por hoy tienen algo que decir se escuchen y empiecen a debatir. Yo te agradezco muchísimo tu participación hoy, les agradezco a los tres muchísimo todo lo que han compartido con nosotros. Mariana seguramente va a cerrar este espacio porque ya estamos, sí, Álvaro. María, un segundo nomás. Había una chica de 16 años que quería hacer una pregunta, y esa es una cosa. Y segundo, me salgo de la vaina para poder tratar estos temas en alguna otra reunión con Adolfo y Lo con sé. Nicolás, con lo que yo he coincidido plenamente. Adolfo con su vida de empresario, que sufre los problemas de todos los días, ¿no? Y bueno, Nicolás también, de alguna Te manera. te vi los gestos, por eso dije ya otra reunión para charlar este tema. Y yo que estoy en el campo político ahora de vuelta, tratando de hacer lo que decían recién, de unir esfuerzos, pero llevar una idea clara y una plataforma clara en ese sentido. En el caso de Adolfo, que habló de los gremios, me salía de la vaina, no lo voy a desarrollar ahora, las reformas que en el campo sindical laboral va a haber que hacer, evidentemente, así como están las leyes laborales, el sistema sindical, el que ha creado todo este mecanismo de corrupción en las obras sociales. Eso es un tema interesantísimo y es un tema central para un próximo programa liberal. Porque hoy, ¿por qué no vienen inversiones, entre otras razones? Aparte de que hay inflación y aparte de todo lo que sabemos, no, el régimen laboral evidentemente expulsa a la gente que quiera invertir. Entonces ahí bueno, ahí también tenemos un programa de cómo trabajar en el mercado laboral, que es una columna vertebral dentro de un programa de 7 u 8 programas que hay que llevar adelante, tratando de plantearlo como un programa integral, que los efectos se puedan llevar un poquito más tiempo, pero las medidas hay que anunciarlas un día, como hizo Felici en una época y Menem, y después no lo va a hacer este gobierno, no lo va a hacer este señor Fernández, no lo va a hacer Cristina, obviamente. Entonces estamos en un problema político, económico y ahora pandémico, que es complicado. Pero Prometemos volverlos a convocar, Álvaro. optimísticamente hablando, yo estoy confiado que Argentina va a salir de esta situación. No me preguntes cómo, pero va a salir de esta situación y además es uno de los países que más posibilidades tiene de pegar un salto de calidad hacia adelante muy grande. Todos sabemos lo que significa Argentina, los recursos potenciales que tiene, pero hay que aplicar las políticas sanas, porque si no, estamos en lo que estamos. Políticas sanas podemos volver a ser de vuelta uno de los primeros países del mundo. Me va a decir que está medio raro, no es así. No, Así es. Pero hay que aplicar las políticas. Lo que estoy raro es pensar que Alberto Fernández la puede llegar adelante. Alberto. No, Álvaro. Álvaro, te agradezco muchísimo. Va a cerrar esta charla Mariana, pero quiero invitarlos. El día 2 de junio va a estar la señora Gabriela Tomasini, que pertenece también a Mujeres Liberales Argentinas, charlando y contándonos qué es el Plan País para la Argentina. Y desde ya, muchísimas gracias a los tres por haber participado en el día de hoy. bueno, muchas gracias Mariana, Perdón. Adolfo, Nicolás, saludos Muchas a todos y gracias. todos los que nos han escuchado. Hoy fue un día increíble, bastante largo a pesar de que fue feriado, porque
Muchos de los que estamos aquí compartiendo este momento hemos estado participando en distintos puntos del país en la marcha del 25 de mayo. Fue bastante extenso, ahora tenemos que intentar llegar a la casa, entonces los invito a seguir debatiendo y compartiendo las ideas, si quieren esta noche, los que se quieran trasnochar, en nuestro chat de Mujeres Liberales, Aires de Libertad, que compartí en el chat. Además, las charlas están grabadas, así que también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Mujeres Liberales, que muy a pulmón. Bueno, Vamos lento, pero sumamos al final claro. terminamos subiendo las charlas. Así que esta Están así- charla va a estar en el canal de YouTube de Mujeres Liberales. Fue excelente la convocatoria, que llegamos a casi 70 participantes esta Yo noche. vi como 74. Así es, y fue ahora, especialmente gracias a ustedes, fue especialmente gracias a Nicolás, Adolfo y a Álvaro, que invitaron a sus conocidos a sumarse en este debate. Entonces, aquellos que entraron tarde, que se perdieron algún momento o se les cayó internet, los invito a continuar viendo esta grabación en Mujeres Liberales, ¿sí? ¿Cómo ibas a bueno, decir algo? los hombres pueden participar en Mujeres Liberales porque Todos suena- participamos en Mujeres Liberales. Aquí lo Todos único tenemos es un costado compartir las femenino. ideas liberales. Ah, bueno, pero ¿Sí? como hay mujeres, dice. Mujeres Somos Liberales, mujeres. Aires de Libertad, ya Sí, lo hemos está bien. compartido varias veces en cómo comienza este grupo, por qué nos llamamos Sí, así. sí, No me quiero extender porque es riquísimo, está es bien. riquísima la No, experiencia. están haciendo una gran tarea, Mariana, yo lo veo. Pues, como estoy en el grupo de mujeres liberales, suena raro decir el grupo de mujeres, pero veo que están haciendo una enorme tarea en la difusión de las ideas, el entusiasmo que ponen para llevar adelante las propuestas de cambio, todo esto. Así que muchas gracias a ustedes en ese sentido, y gracias en lo personal por haberme invitado también a poder exponer un poco. Bueno, esa es la intención, esa es la intención. Aquí también aprendemos todos, así que las preguntas que quedaron pendientes, disculpen, Malena, seguramente Faltó podrás... una niña de 16, Sí, una niña de sí, 16 sí. años, faltó, pobre, Malena, darse. Malena, no hice tu pregunta porque iba a disparar más tiempo, pero seguramente Ah, vamos bueno, a tener oportunidad y de charlar para la próxima. personalmente, exclusivamente con cada uno de ustedes sin entrar en un debate para que tengan más tiempo, ¿sí? Bueno, les doy las buenas Perfecto. noches a todos, muchísimas gracias y los esperamos en las próximas semanas, que nuestro ciclo se va alimentando todas las semanas, ¿sí? Cada semana tenemos una persona o grupo distinto para debatir, siempre en las ideas liberales. Buenas noches y que descansen. Hasta luego. Gracias, buenas Bueno, muchas noches. gracias. Hasta Saludos a luego. todos. Saludos. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.